Hola, hola, qué gusto saludarles, queridos amigos, querida familia, bienvenidos. Ya estamos aquí ahora en esta nueva temporada de Refuerza. Gusto en saludarles ahí a Yolita, Normita Crespo, las alcanzo a ver aquí conectándose. Gracias por conectarse esta noche. Por ahí me pareció ver a alguien más que estaba conectándose. Bienvenidos. Bienvenidas, qué gusto saludarles ahora. Sí, estaba aquí compartiendo con ustedes cómo ven esta vista desde mi estudio, donde estoy transmitiendo ahora, y se ve padrísimo aquí, pues ya en el anochecer. Eh, Así es, en esta noche de jueves 14 de octubre de 2021, ya estamos aquí. Quería iniciar ahora compartiendo de esta manera. Así que, bueno, pues vamos a dar inicio. Como les he comentado, estoy iniciando una nueva temporada de conferencias predicando la poderosa palabra de Dios y esta nueva temporada Refuerza 2021. El principio que vamos a estar, con el que vamos a estar enseñándole llamado resiste fortalecido con el poder de su fuerza sin límite. Así que a través de esta serie vamos a ser inspirados, capacitados, enseñados a permanecer para resistir en la fe que hace que todo sea posible, porque estamos aquí entendiendo que para cualquier tiempo difícil por el cual pasemos, cualquier circunstancia en nuestra vida, el mundo en que vivimos está tan lleno de incertidumbre, se ha vuelto tan difícil tras más de año y medio de pandemia en todo el mundo lo que estamos viviendo. Así que yo estoy seguro que para estos tiempos, para esta recta final, en el arrebatamiento de la iglesia, el Señor desea que nosotros seamos fortalecidos de una manera sobrenatural y de esta manera estemos preparados para cualquier circunstancia que pueda venir en el mundo en que vivimos o por tiempos difíciles que podamos pasar. Viéndolo bien, realmente pues este mundo ya hace nuestra vida difícil, pero sabemos que con Jesús el Señor también nos ha dado maravillosas promesas que nos dan esperanza, que nos consuelan y nos fortalecen. Y Él ha dicho también, el Señor declaró: en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Así que en esta noche vamos a enseñar este principio acerca de cómo el Señor nos ha dado, al darnos vida nueva y abundante, una capacidad sobrenatural. Ya tenemos esa capacidad en nuestro espíritu al nacer de nuevo. El Señor imparte, te da su naturaleza y te da por tanto la vida en Cristo para que tú puedas de esta manera vencer en este mundo de aflicción. Y bien, quiero comenzar nuevamente considerando la escritura que en Marcos capítulo 4 verso 35, en donde vemos cómo el Señor Jesús, después de un arduo día en su ministerio, podemos ver cómo tuvo una experiencia que a nosotros nos inspira y nos permite entender cómo Dios se manifiesta en nuestras vidas. Aquí en Marcos capítulo 4, verso 35, dice la escritura: aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Así les dijo el Señor Jesús, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad, dice aquí la escritura, de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, ya se hundía, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué están así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Así que podemos ver aquí en esta situación del ministerio del Señor Jesús, como Él les había dado una palabra y les había dicho: pasemos del otro lado. Ellos iban a atravesar ese lago conocido como el mar de Galilea, el mar de Genezaret.
Y bueno, pues la palabra dice que de pronto vino sobre de ellos una terrible tempestad estaba la amenaza que había era tan grave que ellos en verdad entraron en pánico pensando que podían morir ahogados esa noche. Así que podemos ver aquí cómo esta es una situación que de esta manera podemos ver que este es el mundo en que vivimos, donde de pronto pueden ocurrir, podemos pasar por tiempos difíciles de tanta amenaza. Y como dice aquí la escritura, eso fue lo que sucedió en esa ocasión. Y podemos ver cómo el Señor Jesús no fue despertado por esta terrible tormenta. Él en verdad estaba descansando, y esto habla de que el Señor estaba confiado en los planes del Padre. Él sabía que su hora llegaría cuando vendría el momento de ser llevado a morir en esa cruz por amor a nosotros. La Biblia dice en Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio, dice, a su Hijo único, a su Hijo unigénito, dice, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que quiero hacer una invitación a nuestros queridos amigos que no han vivido todavía esta maravillosa experiencia de conocer el amor de Dios, de conocer a un Dios vivo, nueva y abundante que Él nos ha ofrecido, que tú te acerques ahora y que nuestros amigos aquí compartan con sus contactos esta transmisión en vivo, porque aquí puedes tú darte cuenta cuánto Dios te ama, la Biblia lo declara, y cómo por esa razón el Señor Jesús Él había venido al mundo para reconciliarnos con el Padre. Él llevó sobre sí mismo el juicio de Dios. Mira qué tremendo. Nadie podría hacer esto por nosotros. No había nadie que tuviera las virtudes que había en el Señor Jesús, siendo Dios mismo, para llevar sobre sí mismo, imagínense ustedes, queridos amigos, la carga de todas nuestras maldades, de todos nuestros pecados, que nos hacen sentir indignos, culpables. Bueno, el Señor Jesús vino a este mundo a morir en esa cruz. Y yo te invito para que tú abras tu corazón en este momento y tú puedas vivir esta experiencia maravillosa de conocer al Señor, y que puedas reconciliarte a través de Jesús, confiando en el sacrificio que Él hizo por amor a nosotros. Cuando eso sucede, vivirás la experiencia que yo viví hace más de 35 años y que transformó mi vida, siendo yo ateo, siendo yo totalmente escéptico, rechazando las cosas espirituales, las cosas de Dios, pero un día conocí al Dios vivo que me abrazó, me perdonó y me dio una vida nueva y abundante. Así que podemos ver aquí entonces cómo el Señor Jesús estaba durmiendo en verdad y que nada podía despertarlo, porque pues Él estaba confiado que no había ningún peligro que pudiera quitar de la vida hasta la hora en que Él fuera a morir en esa cruz. Así que por eso dice aquí la Escritura que lo que lo despertó fueron sus discípulos. Y yo no puedo creer que al Señor Jesús le cachetearan para despertarlo. Yo creo que no sabían qué hacer ahí en la barca y decían, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo le despertamos? Mira cómo está durmiendo. De verdad, nada lo despierta. No puedo imaginar que le dieran ahí un zape para despertarlo. Yo creo que ahí le dijeron, no, Señor, no te importa despertar porque estamos en grave peligro. Nos vamos a morir ahogados aquí. Esta barca se va a hundir. Entonces, pero el Señor fue despertado, Él se despertó, y esto nos habla algo maravilloso. Salmo 122, donde podemos entender cómo el Señor tiene cuidado de nosotros. Dice la Escritura que no dormirá el que guarda a Israel. Y es por eso que el Señor Jesús, sin embargo, aunque estaba durmiendo, en el momento en que le despertaron, Él de inmediato, como cuando una mamá va a su niño pequeño, un bebé llora, la mamá se despierta. Así es el maravilloso amor de Dios por nosotros. Y de esto nos habla el Salmos 121. Esta es una promesa que hay que guardar en nuestro corazón. Es una escritura que tenemos que tener presente siempre para recordar y tener claro que Dios en verdad todo el tiempo está atento. Él no duerme nunca en realidad, sino Él está siempre
viendo nuestra vida y cuidando de nosotros. Salmo 121 dice: levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi socorro? Esa es la pregunta que se hace y dice: mi socorro viene del Señor. Este es el Señor Jesús. Este es el Señor Jesús. Dice: mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. No permitirá, dice, que tu pie resbale. No se adormecerá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel, dice, porque el Señor es tu guardador. Verso 5, el Señor es tu sombra, dice, a tu mano derecha. El sol no te herirá de día, ni la luna de noche. El Señor te protegerá de todo mal. Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Así que esta escritura se cumplió en esa ocasión en que el Señor Jesús fue despertado por sus discípulos, y aquí podemos ver cómo el Señor de inmediato hizo que toda la situación cambiara, y esa situación tan amenazante cambió de inmediato. Mira cómo Él le habló al mar y Él percibió que se trataba de un ataque espiritual. Muchas cosas malas ocurren porque hay un enemigo que odia a la humanidad y que hace que todo mal venga en contra de ti. Pero a pesar de todo lo que este enemigo espiritual que nos odia intente hacer en contra nuestra, no va a poder hacerlo, porque siempre se va a enfrentar a un Dios maravilloso que nos ama y que nos guarda y nos protege aún de una manera sobrenatural. Así que es importante saber que el Señor Jesús, que en esa ocasión se levantó y dice que ordenó a la tormenta callarse, la calló, y habla de un ataque espiritual. Muchas veces esa tormenta en nuestra vida está en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, donde podemos sentir temor y sentirnos amenazados. Pero fíjate qué maravilloso cómo el Señor nos ha dado autoridad aún sobre nuestra alma, para que nosotros podamos poner bajo su influencia lo que sentimos y lo que estamos pensando. Porque en efecto nosotros no tenemos la capacidad de tomar control sobre nuestros pensamientos. Por eso normalmente cuando alguien entra en pánico o está en afán, en angustia, está preocupado, parece que no hay nada que pueda hacer que paren esos pensamientos y lo mal que tú te sientes. Adentro hay una inundación que parece que está amenazando con hundir tu fe y con hundir tu confianza en Dios. Pero como puedes ver, aquí dentro de nosotros, en nuestro corazón, cuando nosotros hemos nacido de nuevo, abrimos nuestro corazón al Señor, Él vive en nosotros. Su naturaleza está en nosotros, y en nosotros hay una capacidad sobrenatural que solo tenemos que despertar. En ese sentido, qué padre está esto. Tenemos que despertar ese poder que está en nosotros. Porque la Escritura nos dice algo maravilloso en Efesios 3:20. Nos dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, dice. O sea que Dios se va a manifestar y va a sobrepasar lo que nosotros podemos pedirle, lo va a sobrepasar. Yo tengo una palabra profética desde hace años donde Dios me dice: lo que ustedes han pedido, lo que han clamado, lo que han creído es poco con lo que yo voy a hacer. Y créeme que yo le pedí al Señor, he pedido grandes cosas. Le he pedido grandes cosas imposibles de creer incluso. Pero cuando Él me dice: eso que me has pedido, has clamado, y por lo cual tú has orado, dice: no, es que es poco para lo que yo voy a hacer. A mí eso me maravilló de verdad. Y es que dice entonces que de acuerdo al poder que actúa en nosotros, ¿cuál es ese poder? Que Jesús esté en nosotros, en nuestro corazón. Y entonces en nosotros tenemos a Jesús, y ahí está el poder sobrenatural. El poder sobrenatural de Dios no está en el cielo ya. El poder sobrenatural de Dios está en tu corazón, está viviendo dentro de ti, porque al nacer de nuevo Jesús está ahora en nuestra vida. Es decir, nosotros somos Cristo. Somos Cristo, somos como Cristo, igual a Cristo en nuestro espíritu, y por tanto ahí está este poder que nosotros tenemos que despertar, porque es de acuerdo a este poder que nosotros despertamos. Es Cristo, al ser despertado dentro de nosotros, va a hacer que se manifieste entonces, y de esta manera las cosas cambien. Y después de que viene una amenaza terrible en contra nuestra,
en nuestras finanzas, en nuestro bienestar, en la familia, en el matrimonio, en la sociedad, no importa lo peligrosa de esa amenaza. Cuando nosotros despertamos al Señor que esté en nosotros, Él se va a manifestar. Y va a hacer que venga, dice, grande bonanza y que cese la tormenta. Entonces, cuando despertamos su poder, dice que entonces es de esa forma como Él se manifiesta, haciendo, dice, que Él se vuelva poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. O también lo vamos a explicar de esta manera: este poder lo que hace solamente es manifestar lo que el Señor ya hizo. Te voy a dar un ejemplo. Dice la Escritura, por su llaga fuimos nosotros curados, dice. Por su llaga fuimos curados, dice la Escritura, que ya fuimos curados. Entonces, cuando nosotros despertamos a Cristo en nosotros, despertamos su poder, lo único que estamos haciendo es que esa sanidad que ya se nos dio, podamos nosotros tomarla y recibirla y hacer que su poder se manifieste para sanar y restaurar nuestra salud. Así que en medio de esta tercera ola de pandemia necesitamos nosotros estar fortalecidos con el poder de su fuerza sin límite, porque el poder de la fuerza del Señor no tiene límite, puede hacer cualquier cosa. Por eso se trata de permanecer, aprende a permanecer. Queremos enseñarte a permanecer para resistir en la fe que hace que todo sea posible. ¿De acuerdo? Entonces lo que sucede cuando nosotros despertamos al Señor y hacemos que su poder se manifieste, lo único que estamos haciendo es hacer que esa sanidad se haga realidad. Eso es lo que sucede. Cuando yo estoy creyendo que ya Jesús llevó sobre sí mismo toda enfermedad y toda dolencia, y yo clamo y estoy creyendo que ese poder esté en mí, lo que estoy haciendo es que el poder de Dios va a manifestarse en mi cuerpo, en mi salud, y va a hacer que esa sanidad se haga una realidad. Es decir, es como ir al banco y cobrar un cheque. Eso es lo que está pasando cuando nosotros oramos de esta manera con fe. Lo que estamos haciendo es como cuando vamos al banco y cobramos un cheque. ¿Qué es un cheque? Es una promesa de pago, ¿sabían? Un cheque es un documento que consiste en que tiene una promesa de pago y que al presentarla al portador, al que lo trae, con la firma de la persona que autoriza que se tomen de los fondos para pagar, lo que hacemos es que ese cheque lo hacemos efectivo. Y lo mismo sucede en la vida espiritual. Cuando nosotros despertamos al Señor, clamamos en el nombre de Jesús, ¿qué está sucediendo? Cuando decimos en el nombre de Jesús, estamos despertando a Jesús y haciendo que Él se manifieste para sanarnos, para hacernos prosperar, para darnos abundancia, para hacernos libres de deudas, para quitar la montaña, el monte, para que se abran puertas de oportunidad para nosotros, para que las personas de nuestra familia o amigos que todavía no le conocen, nosotros despertamos al Señor para que Él se manifieste en sus vidas. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros oramos por alguien y le pedimos al Señor por la vida de alguien para que le conozca y también se salve, reciba el perdón de sus pecados y tenga vida eterna? Pues lo que está sucediendo es que estamos haciendo que se manifieste el Señor a la vida de esa persona, que Dios se manifieste a su vida a través de su espíritu, abra su entendimiento, alumbre los ojos de su entendimiento y él puede entender que ya ha sido perdonado en la cruz del Calvario. Que esa persona, cuando oramos por ella, lo que estamos haciendo es solamente hacer que Dios se manifieste en su vida. Y dice la Biblia que Dios es luz y es amor. Entonces, si tú oras por alguien, lo que estás diciendo en el nombre de Jesús, estás haciendo es que estás tomando autoridad para que los cielos manifiesten la presencia de Dios, y Él es luz y Él es amor. Y entonces cuando oramos por nuestra familia o amigos, lo que está sucediendo es que Él viene a sus vidas de la misma manera que ocurrió con Saulo de Tarso, como nos dice Hechos 9. También esa es la experiencia que todos los que le conocemos hemos vivido. Que lo que pasó es que Él alumbró nuestro entendimiento. Él hizo que sobrepasara esta revelación a nuestro razonamiento humano, que es incapaz de entender lo espiritual. Eso fue lo que me pasó a mí. Yo era un ateo, que yo era intelectual, yo tenía toda una formación profesional, religiosa,
pero Él abrió mis ojos y mi mente intelectual, orgullosa y soberbia, fue sobrepasada y yo pude entender lo espiritual, porque desde luego había personas orando por mí. No hay nadie que conozca al Señor que no haya tenido esta experiencia de que oraran por Él. Toda persona que ha conocido al Señor es porque alguien oró por él, alguien oró por mí con fe. Yo sé quién oró por mí para que un día el Señor se manifestara en mi vida. Y eso fue lo que sucedió. Así que Dios es luz, Dios es amor. Y cuando tú oras por alguien, esa persona abre sus ojos y se da cuenta que Dios le ama. Y se da cuenta que Dios le demostró que le ama en ver que Jesús murió en esa cruz. Y se da cuenta, y esa es la luz que nos hace entender lo que humanamente no podemos entender. Así que eso que sucedió en aquella ocasión en el ministerio del Señor Jesús, Dios quiere que lo vivamos constantemente, despertar el poder sobrenatural. Esa es la estrategia, familia, para tener una capacidad de pasar por tiempos difíciles, porque estamos hablando precisamente el tema le he llamado resiliencia extrema. Y cuando hablamos de resiliencia les explicaba que la palabra resiliencia se refiere a la capacidad o adaptación de un ser vivo o de las personas o de cualquier ser vivo para hacer frente a un agente que perturba, ¿no? Un agente perturbador, esa tormenta sería el agente perturbador. ¿Qué pasó? Esa tormenta que amenazaba con hundir la barca era un agente que estaba trastornando todo. Entonces la resiliencia es la capacidad de resistir y de superar tiempos difíciles. Y por tanto que aquello, como esta tormenta, está generando perturbación. La resiliencia es la capacidad que tiene todo ser vivo, la tiene, pero tiene un límite. Nosotros podemos ver que hay personas que se quiebran, que llega un momento en que ya no pueden con tanto problema y se quebranta su salud, están perturbados emocionalmente y se quiebra su salud. ¿Qué quiere decir eso? Que su capacidad de resiliencia tiene un límite. Entonces el Señor nos va a llevar a una resiliencia extrema, donde nosotros vamos a ser fortalecidos con acuerdo. Entonces esa es la resiliencia, ¿verdad? De manera que se define en psicología como la capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas como la muerte de un ser querido, un accidente. Las pérdidas personales muchas veces han quebrado a las personas. Normalmente las personas se recuperan efectivamente, y en esta pandemia lamentablemente hemos sabido cuántas personas han fallecido. Y cómo esto ha traído tristeza a muchas familias, y normalmente las personas se recuperan, pero hay momentos en donde no hay capacidad para recuperarse y superar tiempos difíciles. Ahora, humanamente hablando, la psicología nos dice, o las ciencias de la conducta, que resiliencia significa adaptarse. O sea que las personas se acomodan a la situación para sobrevivir. Pero aquí en la vida espiritual Dios hace algo poderoso. Él no solo hace que te adaptes, que puedas vivir en medio de adversidad o en medio de tiempos difíciles. No es eso, sino en realidad Él te hace superar cualquier tiempo difícil. Y la forma en que lo hace es haciendo que tú entres en un cambio interior, que tú entres en una bonanza interior. Esta bonanza se refiere a entrar en una paz. Y en la Biblia la paz se refiere en el hebreo shalom a un bienestar completo, total, que abarca todas las áreas de nuestra vida. Entonces, cuando despertamos nosotros el poder sobrenatural, lo que va a suceder es que vamos a entrar en esa paz, en ese shalom de Dios, que no solamente es tener cierta quietud o tranquilidad, sino se refiere a un bienestar total. Eso es lo que nosotros vivimos en una relación personal con Dios. Por esa razón es que aquí estamos enseñando dos cosas. Número uno, dos principios. Prepárate aprendiendo a ser lleno del Espíritu Santo constantemente. Porque en eso consiste, o esa es la llave para nosotros despertar al Señor Jesús. Necesitamos ser llenos del Espíritu constantemente. Yo voy a orar para que seas lleno del Espíritu Santo. Si tú no has recibido a Jesús y no has vivido, no sabes en qué consiste el poder sobrenatural, vamos a orar para que seas lleno del Espíritu Santo en esta noche. Pero hay que vivir lleno constantemente del Espíritu, orar en el Espíritu, porque lo que hace que suceda es que seremos despertados, nuestros ojos serán abiertos para ver lo que ya se hizo.
Tendremos esa habilidad sobrenatural espiritual de ver lo que ya se hizo, entender que cuando Jesús dijo que por su llegada fuimos curados, ya fuimos curados. Y ahora tenemos que aprender a recibir y a tomar nuestra sanidad sabiendo que esto ya se hizo. O en el área de las finanzas, de nuestra sobrevivencia, en el aspecto de nuestra economía. Dice el Señor en 2 de Corintios 8:9, ya conocen, ya saben la gracia del Señor Jesucristo, que Él, siendo rico, se hizo pobre para que ustedes con su pobreza sean enriquecidos. ¿Qué está diciendo? Que nosotros ya fuimos enriquecidos. Que en Cristo Jesús hemos sido libres de la maldición de pobreza y Él nos llama a ser enriquecidos, a vivir en abundancia. Entonces, cuando yo soy lleno del Espíritu y mis ojos se abren y yo estoy despierto para ver lo que ya se hizo, entiendo que ya el Señor hizo que yo tenga una vida abundante, que toda necesidad en mis finanzas sea suplida. Él ya nos hizo ricos, se puede decir. Ahora se trata de vivir de acuerdo con eso. Pero claro, nosotros decimos, ay mira, pero tengo deudas, no me alcanza, no tengo dinero para pagar cuentas. ¿Cómo puedo creer que el Señor a mí ya me ha enriquecido? Por eso es que a mí las pérdidas no me angustian, no me agobian. Hay personas que las pérdidas económicas las tienen sin dormir, preocupados y están todos molestos y tensos porque están luego angustiándose de que, ay, no hay dinero, ¿cómo le voy a hacer? Tengo que pagar la tarjeta, hay que pagar la renta y hay gastos y gastos. Bueno, es que tenemos que entender eso y tenemos que aprender eso, que el Señor es abundante y aún en nuestras pérdidas Él hace que nosotros seamos bendecidos y recibamos todo lo que necesitamos. Desde luego que yo, como muchos de ustedes probablemente todos lo vivieron también, a mí me angustiaban mucho las pérdidas, me sentía terrible cuando tenía pérdidas económicas y la verdad me lamentaba mucho y me sentía culpable también por tomar malas decisiones. Pero saben que he aprendido, familia, a despertar al Señor en mi corazón, despertar su poder sobrenatural y poner confianza en que Él se va a encargar de mí, Él va a cuidar de mí y va a hacer que todo lo que necesito venga a mis manos. Y Él lo está haciendo y lo sigue haciendo en mi vida y lo va a hacer contigo también. Así que tenemos que aprender eso, a ser llenos del Espíritu constantemente para vivir despiertos, con los ojos abiertos a todo lo que ya se hizo a nuestro favor. Y número 2, identificar el sueño de grandeza que Dios nos ha dado para cumplir su llamado y su propósito. Porque cuando Jesús les dijo, pasemos del otro lado, Él estaba indicando, para ese día parecía algo muy sencillo. Quizás lo leímos y no nos pareció importante, pero Jesús les dijo, pasemos del otro lado. ¿Qué caso tenía decirle a alguien, que subas a un autobús y te digan, llega a donde tienes que ir, llega hasta donde tienes que ir? Si alguien te dijera eso, tú dirías, qué extraño, ¿por qué me dice eso? Claro que vamos a ir del otro lado, pero lo que el Señor les estaba asegurando es que Él tiene un propósito. Y en el tiempo que vivimos, Él nos está llamando a pasar del otro lado. Así que quiero que sepas que si los eventos en este mundo se vuelven amenazantes y este fin de año o el año que viene empezamos a vivir cosas terribles, más terribles de lo que se está viviendo en este mundo, tú puedes estar seguro que el Señor nos va a hacer pasar del otro lado. Nos va a hacer pasar del otro lado. Así que esto nos habla de cómo el Señor inspira con sus promesas la seguridad de que Él nos va a cuidar de nosotros y nos va a hacer cruzar y pasar por tiempos difíciles. Y que eso no nos va a hacer daño ni nos va a destruir. Así que Él va a inspirar un sueño, Él va a inspirar un plan maravilloso para tu vida. Yo por eso les estoy invitando, familia, a que tú identifiques el sueño de Dios. Identifica el sueño de Dios porque ese sueño está ahora bajo un cumplimiento profético. Estamos desatando el cumplimiento profético porque este es el tiempo en que el Señor quiere hacer realidad sus promesas en tu vida. Y el Señor tiene increíbles promesas de protección sobrenatural. Yo les recomiendo que consigan este libro, que lo pidan en librería o lo soliciten, Promesas de Jesús. Un libro, miren, tan pequeño, pero que es una selección de más de 800 promesas en la Biblia para orar con ellas. Así que hoy vamos a orar con la Biblia y quiero enseñarte a orar con la Biblia. Fíjate, ahora estoy adelantando algo que normalmente hago los martes en nuestro discipulado de Avanza.
pero hoy voy a adelantar un poco algo de lo que estaremos viendo para despertar al Señor Jesús y activar el poder sobrenatural y entrar en una resiliencia extrema, en una capacidad sobrenatural para pasar en todo momento por tiempos difíciles. Pero lo primero es lo interior. Lo primero es que tú creas a lo que Dios dice cuando dice que Él te guarda. Comenzamos esta transmisión leyendo Salmo 121. Léete el Salmo 121. Si tú eres una persona agobiada todo el tiempo, que todo el tiempo estás enojado, enojada por lo que te pasa, que estás enfrentando problemas económicos o dificultades constantemente, tú necesitas primeramente, luego vivir en bienestar emocional. Claro que es normal que uno se siente enojado, frustrado, pero enseguida eso suceda, yo me doy cuenta que estoy mal, que me siento mal, y eso me da la oportunidad de hacer un cambio. Y por eso es que ahí es donde empezamos a clamar para ser llenos del Espíritu. Y al ser lleno del Espíritu, yo no me permito sentirme deprimido. Yo no me permito sentirme angustiado. Jesús ha dicho, en el mundo tendrán aflicción, mas confíen, yo he vencido al mundo. Así que bien familia, pues vamos a orar esta noche para ir terminando y lo vamos a hacer precisamente con algunas de estas promesas que tú puedes encontrar en este libro. Y me gustó, por ejemplo, esta que nos dice, hay varias promesas, pero estoy seleccionando un par de ellas porque sí, aquí hay una serie de promesas sobre esta protección y por tanto la fortaleza que Dios nos da para tener una resiliencia extrema. Mira, dice por ejemplo aquí la escritura, pero fiel es el Señor que nos afirmará y guardará del mal. Segunda Tesalonicenses 3:3. Dice Primera de Pedro 1:5 que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar salvación. Fíjate cómo vamos a obtener capacidad sobrenatural. Dice que esto ocurre cuando nosotros, dice la Escritura, dice que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. O sea, yo tengo que tomar una decisión de fe, de confianza en Dios. Para que esto suceda, yo tengo que tomar una decisión de confianza, una actitud de fe. Y entonces seremos guardados, dice, por el poder de Dios para alcanzar salvación. ¿Cómo seremos guardados con el poder de Dios? Para alcanzar sanidad, para alcanzar abundancia, para pagar deudas, para pagar nuestras cuentas, ¿verdad? Para llegar a la meta de ingresos que necesitamos. Yo les invito a tener una meta de ingresos. Yo estoy orando por una meta de ingresos para nosotros, para mi familia. Y de la misma manera tú tienes que orar por una meta de ingresos. Por cierto, que al orar por la meta de ingresos, yo estoy orando para que tus ingresos crezcan al doble, para que tus ventas crezcan al doble, para que tus negocios se incremente al doble. Yo lo estoy creyendo así y esto va a suceder porque Dios me ha dado esa autoridad para bendecirte en el área financiera. Pero como puedes ver, dice que cuando tú ores, tú lo hagas con fe, porque dice que es mediante la fe que somos guardados con el poder de Dios para alcanzar salvación. El poder de Dios nos va a guardar para alcanzar sanidad, prosperidad, para pagar deudas, para cubrir los gastos que tenemos, para cumplir los compromisos, todo lo que nosotros necesitamos. Esa es la salvación de Dios, es la manifestación del poder sobrenatural. Bien, pues quiero invitarles, queridos amigos, para que abras tu corazón en este momento y recibas a Jesús. Recibe a Jesús porque sabemos que estos tiempos son difíciles, que estos tiempos que estamos viviendo después de año y medio de pandemia, personas que están sufriendo por causa de estas condiciones, necesitas al Señor, necesitas despertar en tu vida al Señor Jesús y que Él venga a tu corazón para que Él se manifieste y tú te sientas seguro sabiendo cuánto Dios te ama y cuánto el Dios te cuida y te guarda. Bien, ora conmigo de esta manera. Bendito Padre, Dios Todopoderoso, Señor, yo recibo en este momento este maravilloso mensaje de tu amor. Gracias porque yo escucho y yo entiendo cuánto tú me amas. Yo abro mi corazón en estos momentos para poner mi confianza en el sacrificio de Jesús. Así que te pido que me perdones, entendiendo que a través de su sacrificio, de su muerte, Señor, ya se ha hecho